Seguro que todo el mundo se acuerda de la emoción de una excursión escolar, ¿verdad? De ese día fuera de la rutina, lejos del aula. Pues bien, hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a esa idea. Vamos a analizar un caso de estudio fascinante que reinventa por completo esa simple salida para convertirla, nada menos, que en el pilar de todo un modelo educativo. Y aquí está la gran pregunta, el meollo de la cuestión. Todos recordamos esa sensación de libertad, esa emoción, pero pensemos un momento, ¿y si esa experiencia, en lugar de ser solo una pausa, se convirtiera en una de las lecciones más importantes de todo el curso? Vale, si todos estamos de acuerdo en que aprender en un museo, en el campo o en la ciudad suena genial, ¿por qué no es la norma? ¿Qué es lo que falla? Bueno, pues la cruda realidad es que para la mayoría de centros organizar una salida de calidad es una auténtica odisea. Y los motivos, bueno, son los que se pueden imaginar, ¿no? La logística, que es un lío tremendo. La seguridad, que siempre preocupa. Los costes, que no son ninguna broma. Y encima, la presión constante por cumplir el temario. Al final, ¿qué pasa? Que todo suele recaer sobre los hombros de uno o dos profesores con mucha iniciativa. Y claro, así es imposible que esto deje de ser algo puntual, una anécdota. Pero, un momento, ¿y si estamos enfocando mal el problema? ¿Y si la cuestión no es la excursión en sí, sino la forma en la que la pensamos? Aquí es donde la historia da un giro, porque vamos a ver cómo se puede pasar de esa salida ocasional a integrarla como una parte central de la metodología de un colegio. La palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es interdisciplinariedad. Y ojo, que no se trata de que mates, lengua y ciencias miren lo mismo cada una por su lado. No, no, esto va mucho más allá. Se trata de una integración real, de tejer los conocimientos de todas las asignaturas para crear una comprensión mucho más rica y completa. ¿Y cómo se hace esto en la práctica? Pues con un proceso muy bien pensado, en 4 pasos. Fíjense, primero se sientan todos a hablar, estudiantes, profes, familias, y deciden juntos. Segundo, los docentes de todas las asignaturas se coordinan para definir qué se va a trabajar. Tercero, durante la salida, el profe no da la chapa, actúa como un guía. Y cuarto, muy importante, al volver, todo ese aprendizaje se recoge en una bitácora. Como ven, no es una excursión y ya está, es todo un sistema. Muy bien, la teoría suena de maravilla, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿esto funciona en el mundo real? Pues sí, y para demostrarlo vamos a conocer el caso concreto de la unidad educativa Las Américas del Valle, el centro que se lanzó a la piscina y lo puso todo en marcha. Y aquí es donde vemos la magia. Una visita al bosque nuboso no era solo un paseo, era una clase práctica de ciencias naturales para identificar especies. Ir a la iglesia de San Francisco era una inmersión en las ciencias sociales. Incluso la excursión a un refugio de vida silvestre se aprovechaba desde educación física para trabajar la gestión de riesgos. Cada lugar tenía un propósito educativo clarísimo. El mundo se convierte literalmente en el aula. Ok, el plan es sólido, los ejemplos son concretos. Pero, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Sirvió de algo todo este esfuerzo? Pues vamos a lo que de verdad importa, los datos. Veamos qué impacto real tuvo esta nueva forma de hacer las cosas. La respuesta, la verdad, no puede ser más clara. Un sí rotundo. Fíjense en el gráfico. Da igual a quién le preguntes. Estudiantes, profesorado, familias, todos. La percepción general es que la contribución al aprendizaje fue altísima. Que todo el mundo esté de acuerdo en algo así, eso ya es un éxito tremendo. Pero vamos a rascar un poquito más en la superficie. Si miramos por asignaturas, la cosa se pone todavía más interesante. Como era de esperar, donde el impacto fue brutal fue en ciencias naturales y sociales. Lógico. Pero para mí, lo más alucinante es esto. Fíjense en matemáticas o literatura, asignaturas que uno pensaría que es más difícil sacar del aula. Pues incluso ahí el impacto fue positivo. Esto nos dice que el método es súper versátil. Y para que no sean solo números fríos, escuchemos lo que dice un estudiante. Sus palabras son el reflejo perfecto de ese gráfico. La conexión con la naturaleza, aprender en la naturaleza, fue lo que más les marcó, lo más potente. Ahora, la visión del profesorado. Es muy curioso, porque su perspectiva es un poco distinta. Para ellos, el beneficio se notó en todas las materias por igual, pero destacan algo que va más allá de los libros. Vieron cómo florecía el trabajo en equipo, la colaboración. El aprendizaje no era solo conceptual, era también social. Y para cerrar el círculo, la perspectiva desde casa, la de las familias. Y de nuevo, añaden una nueva capa. Además de ver que se aprendía más ciencias o inglés, notaron algo importantísimo, un desarrollo del carácter. Vieron cómo surgía el liderazgo, la responsabilidad, habilidades para la vida, en definitiva. Entonces, después de ver todo esto, la pregunta es, ¿qué nos llevamos de esta experiencia? Vamos a poner en orden las ideas clave y a pensar un poco en lo que este experimento podría suponer para la educación del futuro.
Pues la conclusión principal es esta, y es muy potente. Las experiencias fuera del aula, cuando están bien pensadas, cuando tienen una intención y una estructura detrás, no son un simple descanso. Son, en realidad, aceleradores del aprendizaje. Pasan de ser una anécdota divertida a ser una de las herramientas pedagógicas más eficaces que existen. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta para dejar en el aire. Si hemos visto que el aprendizaje más significativo, el que de verdad cala, a menudo ocurre ahí fuera, ¿no será que el aula más importante de todas es la que no tiene paredes?